El cine ha experimentado con la deformación de cuerpos para el horror que motivan mucho al público que busca sentir incomodidad y terror, ya sea para mostrar las consecuencias de experimentos con el concepto de jugar a ser Dios, mostrar un villano intimidante y grotesco para las víctimas o provocar morbo con efectos prácticos, en especial durante la época de los 80. Buenas a todos, mi nombre es Pistacho, y en este video narraré sobre 3 películas de body horror que más me han gustado y que considero ejemplares en el cine grotesco para contar grandes historias. En primera mención tenemos a La Sustancia de 2018, película en colaboración estadounidense, francesa y Reino Unido, dirigida por Coralie Fargeat. Trata sobre una desvanecida estrella de Hollywood. Elizabeth Sparkle es despedida sin contemplaciones del programa de televisión de aeróbicos que presenta desde hace mucho tiempo, y el productor Harvey cita su avanzada edad como la razón. El primer tercio de la película hace un gran trabajo de cámara para mostrarnos de su vida diaria y de cómo el paso del tiempo ha deteriorado su fama. Durante un día en el hospital, el médico le para un número misterioso y, desesperada por encontrar una forma de volver a ser joven, recibe una recomendación de un tratamiento médico experimental de suero del mercado negro que genera una versión más joven, más hermosa, más perfecta de uno mismo, ordenando un pedido llamado La Sustancia, con el cual, tras inyectarse, pasa por una dolorosa transformación que mutaría su cuerpo, generando un nuevo cuerpo que nacería desde su espalda, dándose cuenta que su conciencia ahora puede intercambiarse en sus dos cuerpos, forzada a cumplir la regla de alimentar el cuerpo inactivo. Con el propósito de recuperar su trabajo y, aún más importante para ella, su fama y reconocimiento juvenil, adiciona en su forma joven, consiguiendo su puesto de bailarina televisiva, debutando exitosamente. Sin embargo, los problemas comenzarían cuando ocurren los intercambios de cuerpo en diferentes días, donde ambas tienen choques de interés. Por un lado, la joven se centra en ocupar el mayor tiempo posible para los espectáculos y las salidas juveniles, mientras que la original queda frustrada por su egoísmo y malgasto de su tiempo, quedándose fuera del plazo estricto de alimentación de jeringa, quedando en consecuencias de un envejecimiento acelerado de su cuerpo, y con más frustración, ella prefiere quedarse en casa, alimentándose en exceso, dejando un desastre que a su versión más joven enojaría más, y como consecuencia, llevaría a Elizabeth a ordenar una solución para deshacer la sustancia. Al lado del cuerpo joven, y con la inyección letal preparada, se arrepiente a medio camino, provocando una inesperada situación donde ambos cuerpos cobran conciencia al mismo tiempo, dando lugar a un confrontamiento brutal, donde mientras Elizabeth se arrepiente e iba a dejarla viva, su versión joven termina con ella. Tras esto, se prepara su presentación, donde tiene complicaciones químicas al no tener más a su parte original, perdiendo sus dientes, uñas, y desesperada se inyecta más de la sustancia sin atenerse a las consecuencias, convirtiéndose en una mutación deforme, y pese a todo eso, pretende seguir, llegando al escenario, y cuando se quita su máscara y vemos su rostro con claridad, donde entra el pánico, donde en medio de la revuelta resulta dañada, provocando una erupción de sangre en todo el lugar. Mientras ella hace lo que puede para escaparse, quedando moribunda en medio de la vereda, con partes muertas de ella, saliendo un último rastro de masa viva donde se mueve hasta llegar a su estrella de Hollywood, mostrando cómo desaparece, queda su rastro de sangre, y finalmente limpiándose del lugar y desapareciendo por completo. Esta película nos mostró de forma muy creativa el descenso a la desesperación por fama de una persona, dándonos una respuesta al dilema de que estamos dispuestos a sacrificar de nosotros por rejuvenecer, y tener que asumir los riesgos, como la diferencia de pensamientos que se generan en diferentes edades, y como las inseguridades, y dejarse llevar por las exigencias de altos mandos puede generar esta presión a sacrificar tu salud con el objetivo de mantenerse en la cima de la fama. En segundo puesto tenemos la película de La Mosca, dirigida por David Cronenberg, de terror, ciencia ficción, romance y drama, siendo un remake de 1986 y basado en un famoso libro llamado Metamorfosis. La historia consta de un científico talentoso pero excéntrico llamado Seth Brundle, conoce a Veronica Quaife, una periodista de ciencias, en un evento de prensa organizado por la empresa que patrocina su trabajo. Él la lleva a su hogar y laboratorio, donde le muestra su invento, un par de cabinas denominadas telepods que permiten la teletransportación instantánea de una cabina a otra. Brundle convence a Verónica de mantener su invento en secreto a cambio de los derechos exclusivos de la historia, y ella empieza a documentar su trabajo.
Aunque los telepods pueden transportar objetos inanimados, estos mutilan tejidos vivos, como es demostrado cuando un babuino vivo es destrozado durante una teletransportación, provocando intriga y una obsesión por sacar el mayor provecho a su invento. Mientras trabajan, Cez y Verónica empiezan una relación. Su primer encuentro sexual inspira a Brundle a reprogramar el telepod para tratar con tejidos vivos y él exitosamente teletransporta a un segundo babuino. Verónica se marcha antes de que puedan celebrar y Cez se preocupa que ella pueda reiniciar su relación con su expareja y editor, Stade Sporrans. En realidad, Verónica ha ido a confrontar a Statis acerca de una amenaza velada, provocada por sus celos hacia Brundle, de publicar la historia sobre el telepod sin su consentimiento. Brundle decide teletransportarse solo, sin saber que una mosca ha entrado en la cabina transmisora con él y emergiendo de la cabina receptora aparentemente normal. Brundle y Verónica se reconcilian. Brundle empieza a exhibir gran fuerza, energía y potencia sexual, lo cual cree que es el resultado de la teletransportación que ha purificado su cuerpo. Comienza a consumir azúcar en exceso y Verónica se preocupa con respecto a los cambios en el carácter de Cez y por los vellos duros y erizados que están creciendo en su espalda. Cez se vuelve violento y arrogante, insistiendo que el proceso de teletransportación es beneficioso e intenta forzar a Verónica a teletransportarse también. Cuando ella se niega, él se marcha, va a un bar y participa en un campeonato de pulsos, dejando a su oponente con una fractura abierta. Conoce a una mujer llamada Tawny y la lleva a casa, donde Verónica de regreso la rescata de ser teletransportada a la fuerza. Brundle expulsa a Verónica, pero más tarde, cuando sus uñas empiezan a caerse, comprende que realmente algo salió mal en el proceso de teletransportación. Revisa los registros de su computadora y descubre que la computadora del telepod, confundida por la presencia de dos formas de vida en la cabina transmisora, lo unió con la mosca a nivel genético molecular. Brundle continúa deteriorándose, perdiendo partes de su cuerpo y estatura, volviéndose menos humano en aspecto. Cuando unas semanas más tarde se reconcilia con Verónica, teoriza ante ella que se está transformando en Brundlefly, un híbrido de humano e insecto. También ha empezado a vomitar enzimas digestivas sobre su comida para disolverla y ha obtenido la habilidad de subirse por muros y techos. Reconoce que está perdiendo su razón y compasión humana, motivado por impulsos primitivos que no puede controlar. Brundle instala un programa de fusión en la computadora del telepod, planeando diluir los genes de mosca en su cuerpo al fusionarse con otra fuente de ADN humano. Verónica se entera de que está embarazada de Brundle y tiene una pesadilla en la que da a luz a una larva gigante. Le pide a Statis que la lleve a un doctor para que éste le haga un aborto en la mitad de la noche. Al escuchar la conversación, Brundle lo sigue y secuestra a Verónica de la clínica antes de que el aborto se lleve a cabo y de regreso, le implora que dé a luz al niño, ya que puede ser lo último que le quede de humanidad. Statis irrumpe en el laboratorio de Brundle con una escopeta, pero Brundle lo deja inconsciente y usa su vómito corrosivo para disolver su mano y su pie, deteniéndose cuando le iba a vomitar sobre el rostro cuando Verónica le grita que se detenga. Brundle le revela su desesperado plan a Verónica, utilizar los telepods para fusionarse con ella, junto con su niño no nato, en una sola entidad confiando que así el ser en que se conviertan sea mayormente humano. Mientras Brundle la arrastra a uno de los telepods, su metamorfosis se completa, su piel cae a pedazos y se transforma en una mosca mutante que arroja a Verónica adentro del primer telepod y él entra en el otro. El lastimado Statis logra recuperar su escopeta para disparar y cortar los cables que conectan el telepod de Verónica a la computadora, permitiendo que ella escape antes que la cuenta regresiva termine. Brundlefly intenta salir de su cabina antes de que se inicie el proceso, pero este se activa mientras está saliendo y es grotescamente fusionado con la puerta metálica y el cableado del segundo telepod. El mortalmente herido híbrido de Brundlefly y telepod se arrastra fuera de la cabina receptora y silenciosamente le pide a Verónica que acabe con su sufrimiento, por lo que Verónica entre lágrimas le dispara en la cabeza, mientras Statis mira. Con este sofocante y triste final, podemos sacar varias conclusiones de los peligros de la fusión híbrida, con los horrores de traer las características de un insecto tanto sus ventajas como sus condiciones a una escala humana. Como la ambición de un científico puede afectar profundamente la mente de una buena persona corrompiéndolo lentamente en el caótico experimento fallido que era la teletransportación,
La pena que puede provocar el romance de dos personas cuando se desarrolla empatía. Por uno de ellos que se está haciendo daño a sí mismo y no es consciente de ello, pero dejando de lado la historia, los efectos prácticos de la transformación progresiva de la mosca es impresionante, tanto los detalles de los pelos de mosca, la deformación de la piel y el cuerpo, los detalles grotescos de las enzimas digestivas, hasta llegar el clímax de la caída de piel humana hasta la forma final que un cuerpo carnoso de mosca. En última mención tenemos a La Cosa de 1984, película de terror y ciencia ficción estadounidense de 1982 dirigida por John Carpenter. Los miembros de la Estación 31 de Investigación estadounidense en la Antártida son alertados por sonidos de disparos y explosiones. Al examinar qué está pasando, descubren que un perro de raza Alaskan Malamute es perseguido por el helicóptero de una estación noruega cercana. Desde la nave, uno de sus tripulantes dispara e intenta matar al perro. En medio de la confusión e incapacidad de comunicarse en otro idioma, y creyendo que los noruegos se han vuelto locos debido a una estancia prolongada en la Antártida, se produce un enfrentamiento donde estos mueren a manos de los estadounidenses. Durante la escaramuza, uno de los estadounidenses, Bennings, Peter Maloney, es herido. Tras el incidente, Clark, Richard Masur, lleva al can a la estación donde deambula sospechosamente. Los estadounidenses intentan comunicar el incidente por radio, pero el aparato no funciona. Debido a esto el piloto R.J. McReady, Kurt Russell y el Dr. Capper, Richard Dassard, deciden ir en helicóptero a la estación noruega para buscar alguna respuesta. Al llegar, descubren que la estación está en ruinas, sin señales de vida. Mientras Capper recoge cintas de video y documentos, McReady descubre un gran bloque de hielo con una cavidad en el centro. Fuera del campamento encuentran el cadáver calcinado de una criatura humanoide con dos caras. Los estadounidenses llevan el cuerpo a su campamento, donde el Dr. Blair, Wilford Brimley, realiza una autopsia. Sin embargo, lo único que descubre es que los órganos de la criatura son los de un ser humano normal, por lo que se guarda en un almacén para más estudios a petición del Dr. Blair. Mientras tanto, el perro es llevado al canil de la estación y sin humano cerca sufre una metamorfosis transformándose en un monstruo y ataca a los demás perros. Ante los ladridos de los animales, los estadounidenses acuden al lugar y Childs, Keith David, mata a la entidad con un lanzallamas. Tras hacer una autopsia al cadáver, Blair descubre que era un extraterrestre con la capacidad de infectar otras formas de vida, asimilando todo recuerdo, aspecto, aprendizaje y habilidades de la víctima, por lo que asume que podría haber imitado a más miembros de la estación. Tras esto, los hombres comienzan a sospechar entre sí, al no estar seguros de quién es humano, comenzando con Clark que estuvo mucho tiempo cerca del perro mutante, pero nadie sospecha de Palmer, David Clanan. Tras el incidente con el perro, utilizando el equipo y cintas de video encontradas en la estación de los noruegos, McReady, Norris, Charles Hallahan y Palmer llegan a la excavación descubriendo que los noruegos encontraron un cráter en cuyo interior hay una nave espacial y más lejos un hoyo de donde encontraron a la criatura. Basándose en las capas de hielo que rodean la nave, Norris estima que se estrelló hace al menos 10.000 años. Regresando a la base, Knowles, T.K. Carter, va a la cocina de la base y encuentra ropa interior rasgada de alguien, por lo que confronta al equipo para saber de quién es, pero todos desconfían de la identidad del otro. En el laboratorio, después de hacer simulaciones en la computadora de la base, Blair descubre que si la criatura llega al mundo exterior podría devorar toda la vida que existe sobre la Tierra en menos de 4 años. Se arma con una pistola dispuesto a hacer lo necesario para detener al monstruo. McReady es llamado por el altavoz de que debe ir al almacén para sacar sus cosas para hacer espacio para la criatura. Allí Fuchs le pide hablar en privado sobre el comportamiento extraño de Blair después de la autopsia, donde no sale de su habitación. Fuchs le roba un cuaderno con información de que el cadáver humanoide aún tiene actividad celular y más cosas raras acerca de sus conclusiones del ente alienígena. La criatura humanoide malformada aparentemente muerta asimila a un Bennings aislado que se quedó solo en el almacén por sus cosas, pero Windows llega de sorpresa interrumpiendo el proceso y miedoso deja caer unas llaves. Alerta a McReady con Fuchs, la alarma de la base se activa y el equipo se reúne alrededor de la cosa Bennings que trató de huir en el exterior.
Tratan de ayudarlo pero el imitador hace un grito potente que asusta a todos los presentes. MacReady se da cuenta de que no es él. Verdadero Bennings procede a derramar un tanque de diésel y quemar al impostor usando una bengala. El equipo decide quemar todos los cuerpos infectados, objetos y ropa ensangrentada en los que tuvo contacto por seguridad. Allí notan la ausencia de Blair, luego de enterrar la hoguera con nieve usando la única excavadora. Fuchs informa a MacReady de que Windows está en la radio tratando de comunicarse y los demás en la sala de recreación. MacReady se dispone a ir con los demás pero ve a Blair salir del helicóptero y regresando a la base. Al revisarlo con una linterna ve que está arruinado el panel de control, oye disparos y regresa corriendo con el equipo. Encuentran a Blair que se atrincheró en el cuarto de comunicaciones teniendo a Windows de rehén, ya que Blair en un ataque de pánico saboteó todos los vehículos, equipos de cómputo, mató a los perros de trineo sobrevivientes del ataque de la cosa y destruyó la radio para evitar escapes porque dice que el extraterrestre ya infectó a varios en la estación y debe evitar que salga del continente antes de que sea tarde. El equipo lo incapacita a golpes y lo encierra en un cobertizo de herramientas. Allí el Dr. Copper le da un sedante para calmarlo y ahora tienen la misión de luchar tanto por su supervivencia como por la de toda la raza humana. El Dr. Copper sugiere una prueba para comparar la sangre de cada miembro contra la sangre no contaminada almacenada en la nevera de una habitación, pero durante lo ocurrido con Bennings, alguien destruyó las reservas de sangre. Los hombres pierden la fe en Gary ya que él tenía las llaves de ese lugar sin saber el grupo de que Windows las dejó caer en el almacén por el susto pasado y pensando que alguno es el impostor busca las armas tratando de defender, diciendo que Gary es sospechoso. Gary le apunta con su arma. MacReady calma la situación y el grupo por tanto lo elige a tomar el mando para controlar la desconfianza en el equipo. Primero queman las bolsas de sangre para evitar infecciones y luego ordena separar a Clark porque se fue al canil cuando Childs avisó sobre la muerte de los perros y se tardó en volver, Copper por tener acceso al sitio y a Gary por tener las llaves. Ya que alguno de ellos pudo sabotear la sangre, a Childs y Norris atar a los sospechosos e inyectarles morfina y vigilarlos en el comedor, mientras MacReady se dispone a dejar un mensaje grabado a modo de bitácora a quien lo encuentre. La desconfianza aumenta en la estación junto con la tormenta que lleva 2 días sin parar. MacReady busca a Fuchs para saber si tiene alguna prueba para verificar la identidad de cada uno y Fuchs solo dice que todos deben comer enlatados para evitar cocinar alimentos en un intento de prevenir la contaminación de la criatura. MacReady se va y más tarde se produce un apagón en la estación. Fuchs enciende una vela y trata de buscar al grupo pero ve pasar una sombra delante de él, la sigue hasta que se pierde. Ya estando afuera usa una bengala y sigue buscando hasta encontrar una ropa con las iniciales de MacReady y luego se corta la escena. Luego de arreglar el fusible roto que alguien dañó intencionalmente, MacReady ordena buscar a Fuchs ya que pasó 1 hora sin saber su paradero. Palmer no quiere buscar con Windows adentro de la base, haciendo un altercado que hace que MacReady cambie de opinión y vaya con Windows y Knowles, mientras Childs busca adentro y Norris vigile al grupo atado, para reunirse en 20 minutos. MacReady, Windows y Knowles se dirigen con Blair para preguntarle si vio a Fuchs pero MacReady nota algo extraño en su comportamiento ya que está más tranquilo y con deseos de volver al grupo, pero lo dejan en el cobertizo y más tarde encuentran el cadáver quemado de Fuchs en el exterior y suponen que se inmoló para evitar la asimilación. Windows vuelve a la base para informar al grupo mientras que MacReady nota luces prendidas en su cabaña, le dice a Knowles que investiguen porque él antes de irse las apagó. Pasan 40 minutos y el grupo nota que no regresan Knowles y MacReady. Childs ordena colocar tablas en las puertas que abran al exterior, porque piensan que ya son víctimas del alien. Norris nota a Knowles y le abre la puerta. Knowles explica que a su regreso a la base, abandona a MacReady en una tormenta de nieve, creyendo que ha sido asimilado después de encontrar un trozo de una chaqueta desgarrada con su nombre dentro de una estufa. El equipo debate si debe permitirse la entrada de MacReady, pero este entra por una ventana en otra habitación e interrumpe y mantiene al grupo a raya amenazándolos con detonar la dinamita que tiene con la bengala que enciende. Durante la discusión, Norris parece sufrir un ataque al corazón, una parte del equipo lo lleva para su reanimación y el resto para vigilar a MacReady porque desconfían de su identidad. Cuando el Dr. Copper intenta desfibrilar a Norris, su pecho se transforma en una gran boca que le arranca los brazos, matándolo instantáneamente.
Los demás llegan con MacReady y este incinera a la cosa Norris, pero su cabeza se desprende e intenta escapar antes de ser quemada. Aquí MacReady a punta de revólver obliga a todos a realizar una prueba para saber quién es humano y quién no. El incidente con la cabeza de la cosa Norris plantea como hipótesis que cada parte de la cosa podría ser autónoma y con su propio instinto de supervivencia. Por ello toma muestras de sangre de cada uno y las toca con un trozo de alambre al rojo vivo razonando que las muestras infectadas reaccionarán intentando protegerse de ser quemadas. Después MacReady se ve obligado a matar a Clark en defensa propia cuando este último se abalanza sobre él desde atrás con un bisturí. MacReady ordena a Palmer amarrar tanto a vivos como muertos, donde Palmer es atado por Windows y este es atado por MacReady finalmente. Todos pasan la prueba uno por uno y cuando es el turno de Palmer, Gary dice que la prueba es una pérdida de tiempo, MacReady responde que lo dejara de últimas y cuando pasa el alambre sobre la sangre de Palmer, esta salta y grita ante el calor. Palmer se transforma revelando ser una cosa, se desata con gran fuerza y se pega al techo. El lanzallamas de MacReady no prende debido a una falla inoportuna y ordena a Windows a quemarlo con su lanzallamas pero este se deja dominar por el miedo, cosa Palmer baja del techo y lo ataca infectándolo, hasta que lo suelta ya que durante la lucha, los focos se rompen y la pierna de Windows hace contacto con la electricidad por un momento, MacReady logra funcionar su lanzallamas y quema a cosa Palmer. Pero trata de huir al exterior, MacReady le tira una granada acabando con él de una vez, regresa y quema al pobre Windows con el otro lanzallamas. Después Childs se queda de guardia mientras los otros van a probar a Blair. Encuentran que ha escapado del cobertizo y hallan al final de un túnel que ha estado utilizando los componentes de los vehículos dañados para ensamblar una pequeña nave espacial que MacReady destruye con explosivos. A su regreso, Childs ha desaparecido y el generador de energía está destruido. MacReady especula que, ahora que no dispone de una nave espacial, la cosa pretende dejarlos morir en el frío mientras regresa a hibernación hasta que llegue un equipo de rescate al que pueda asimilar para llegar a la civilización. MacReady, Gary y Knowles deciden detonar toda la estación para destruir la cosa, usan la excavadora para entrar a la base y la destruyen, queman la base con molotovs improvisados y explosivos, luego llegan al generador, pero cuando preparan las últimas cargas, la cosa Blair se aparece matando a Gary y Knowles desaparece al ir a buscarlo. MacReady se da cuenta de que es el último hombre en pie y trata de activar los explosivos cuando la cosa Blair se revela transformándose en una enorme criatura monstruosa y destruye el detonador. MacReady dispara los explosivos restantes con un cartucho de dinamita, destruyendo la base y al monstruo. MacReady sobrevive y se sienta cerca de las llamas para mantener el calor mientras se queman las ruinas de la estación. Childs aparece, explicando que se perdió en la tormenta mientras perseguía a Blair. Agotados y muriendo de frío, reconocen la inutilidad de su desconfianza y comparten una botella de whisky esperando a ver qué pasa después. Esta película en su momento fue muy mal recibida y criticada por lo grotesco de su monstruo, pese a lo conseguido de sus efectos en la deformación cada vez que era descubierto, el concepto de desconfianza por una entidad macabra y que pasa desapercibido entre los sobrevivientes. Simplemente en su época su visión de terror cósmico chocaba con la perspectiva de otras películas que tenían una visión más optimista de los alienígenas como ET, sin embargo con el paso de los años se fue valorando cada vez más su innovador uso de efectos prácticos, en especial en la actualidad donde se usan efectos por computadora que arruinan la experiencia de terror, cuando la cosa fue una gran combinación de deformación facial, erupciones de piel, mutación grotesca y extensiones aterradoras con formas de parásitos largos y piernas de insecto. Estos han sido las películas de body horror que más he destacado en las diferentes formas de contar una historia, donde la deformación fue la consecuencia de una desesperación por fama y egoísmo desmedido en consecuencia de excesos, la ambición y un pequeño error de un experimento que tuvo graves consecuencias tanto físicas como mentales y sentimentales, hasta lo que es capaz de mostrar una amenaza de otro mundo cuando los efectos prácticos ayudan a dar la forma más pesadillesca a un monstruo. Por hoy esto ha sido todo, yo he sido Pistacho y espero volver a hablarles próximamente, nos vemos.